Hace ya muchos años, existía un reino, llamado Minecraft, que como su nombre lo dice, es un reino que subsistía de la minería, y el cultivo de las tierras. En este reino todas las personas desde muy pequeños, se les enseña a plantar, a minar, y a hacer cualquier cosa, por si se perdían en el bosque, ya que no habían más señales de humanidad alrededor, aunque en ese momento, los únicos peligros que este mundo tenían, eran una extraña especie de araña gigante, un gusano de piedra muy agresivo, y lobos salvajes. Aún con los peligros, era un reino muy pacífico, el rey de este contrataba a los aldeanos del reino para hacer trabajos para él. Es ahí donde dos personas salen a conocerse. Sí, ellos son Steve y su amiga de la infancia Alex. Ambos eran dos aldeanos del reino, pero habían sido enseñados bien, en el arte de la minería, incluso eran buenos en la siembra, y cualquier otra cosa que pudieran hacer. Ellos habían sido contratados por el rey, para ser mineros, y como se esperaba, aceptaron. Pero no sabían qué era lo que les esperaba ahí abajo. En su primer día de trabajo, Steve y Alex bajaron a la mina del reino. Estos buscaban minerales preciosos, pero sobre todo, minerales raros y nunca antes vistos. Alex y Steve se fueron por su parte. En este Steve, sin darse cuenta, se separó del grupo de mineros que estaban con él. Al menos para defenderse de las arañas y los peces de plata, a cada uno se les daba una espada de hierro, unos cuantos panes, un pico de hierro, no se les otorgaba nada de armadura, y por si el momento era necesario un encendedor. Steve se adentró cada vez más al fondo de la mina, estaba realmente interesado en encontrar un mineral raro y nuevo, pero este cometió un error, cavó demasiado, y cayó al fondo de una cueva. Por suerte cayó en una pequeña cantidad de agua, sobreviviendo a la caída, pero estaba en total oscuridad, y se podía escuchar el sonido de un monstruo cerca. El lugar olía muy mal, en el ambiente estaba un olor a azufre, que es el olor de la lava. Steve, desesperado, tomó el encendedor, para poder crear una fuente de luz, pero al hacerlo, estaba encima de un yacimiento de obsidiana. Sin saberlo, Steve abrió un portal a otro mundo. Miró asombrado lo que sucedió, pero al darse vuelta, un nido de arañas estaba detrás de él. Sabía que no podía matarlas a todas, ya que en ese momento él solo era un aldeano. Steve no tuvo otra que entrar al extraño mundo. Miró asombrado, el lugar en donde se encontraba, era un mundo realmente hórrido, el calor era inaguantable, el aire muy ligero, y los sonidos horribles. Steve se sentía realmente mal, como si no debería estar en ese lugar. En el momento en el que estaba a punto de volver, vio al fondo lo que buscaba, unos extraños minerales. Steve quería irse, pero la curiosidad no lo dejaba. Con cuidado bajó, y tomó algunos de los minerales, que encontró. Cuando había tomado lo suficiente, un sonido lo hizo temblar. En el cielo rojo de ese oscuro mundo, estaba un monstruo blanco enorme con tentáculos. Comenzó a arrojarle bolas de fuego. Steve, asustado, comenzó a correr. Las flamas de la bestia impactaban en el suelo. Steve, tratando de cubrirse, accidentalmente golpeó una de las bolas de fuego, haciendo que ésta rebotara, y golpeando al monstruo, murió al instante. Steve suspiró de calma, pero la tranquilidad no le duró mucho, ya que otro sonido le puso la sangre fría. Delante de él, había un monstruo realmente horrible. Era un hombre con partes de cerdo, piel podrida, y una espada de oro. Steve, sin pensarlo, corrió lejos de él, aunque no lo siguió. Steve corría desesperado al portal, pero algo no lo dejaba avanzar. Cuando miró al suelo, una especie de arena con cara, lo estaba enterrando. Steve, como pudo, clavó el pico a una piedra infernal, y consiguió salir. Corrió con fuerza hasta cruzar el portal. De inmediato lo golpeó cerrándolo. Steve no sabía cómo procesar todo lo que había visto, pero solo tomó sus cosas y buscó la forma de salir. Curiosamente, las arañas se habían ido. Al parecer, las explosiones las asustaron. Steve tomó todo lo que encontró en ese lugar. Pero algo dentro de él no estaba bien, sentía que algo se retorcía en su interior, pero no le tomó importancia, y rápidamente salió de la mina. Al salir fue corriendo con el rey, para mostrarle lo que había hallado allá abajo.
El rey se asombró con el descubrimiento del pobre campesino, incluso le ofreció una gran cantidad de oro, para que volviera a buscar más, pero Steve se negó, le dijo cuáles eran los peligros de ese lugar, pero el rey en su codicia, no quiso hacerle caso, obligó a Steve a mostrarle el lugar en donde estaba el portal. El rey mandó a un grupo de mineros experimentados al tétrico lugar, pero luego de varios días, ninguno volvió con vida. El rey frustrado, mandó a un grupo de la Guardia Real, pero el resultado fue el mismo. El muy frustrado rey, no tuvo otra que obligar a Steve que fuera, pero primero mandó a entrenarlo, incluso, se le otorgó el mejor armamento que éste poseía. Steve se convirtió en uno de los mejores luchadores del reino, y sin poder hacer nada, tuvo que regresar a ese oscuro lugar, incluso, un grupo de guardias lo acompañaban en su oscura aventura. Steve, junto a los demás guardias, cruzaron el portal, volviendo al infierno. Enfrente de ellos solo se encontraban las herramientas de los mineros, pero no se veía ningún cadáver. Steve se sentía realmente inseguro, como si algo o alguien lo estuviera viendo. De pronto ese sonido volvió. Los monstruos habían vuelto, pero esta vez eran más, y al parecer eran más agresivos. Dos de los guardias habían sido asesinados por ellos, uno explotó en pedazos, el otro voló de la explosión y cayó por un acantilado, cayendo en un mar de lava. Steve les ordenó que se escondieran en una cueva. Estos lo siguieron, caminaron al fondo del túnel, hasta llegar a una extraña estructura, parecía las ruinas de una enorme fortaleza. Steve y los guardias se escondieron ahí. En los pasillos de estaban una gran cantidad de materiales extraños y raros. Los guardias extrajeron tanto como pudieron, caminaron por un largo camino, hasta llegar a una sala muy extraña. En esta estaban dos cofres, dentro de ellos, había una gran cantidad de objetos mágicos, y un libro que explicaba la forma de usarlos. Tomaron los materiales, y estaban listos para volver. Pero... de pronto, una gran cantidad de monstruos aparecieron. Estos eran realmente fuertes. Steve luchaba con todo para no caer. Mientras que todos daban sus vidas para derrotarlos, Steve dio la retirada. Varios de los guardias habían muerto, y los demás habían sido heridos. Muchos decían sentir un dolor muy extraño, como si los hubieran envenenado. Steve ya estaba harto de ver cómo sus compañeros eran asesinados frente a él. Con suerte llegaron al portal, cruzando, apenas volviendo con vida. Steve, furioso, regresó a la sala del trono. Le decía al rey que si era realmente necesario sacrificar la vida de las personas por su avaricia. El rey hizo caso omiso, y mandó a sacarlo de la sala. Steve no pensaba permitir que siguiera causando la muerte de personas por su capricho. Steve tomó uno de los libros que encontró en la mazmorra. Esta era una guía realmente completa. Esta le decía cómo hacer absolutamente todo, desde armaduras hasta pociones. Steve se quedó con ese libro, y lo compartió con Alex. Estos aprendieron a hacer cosas que nadie más sabía, pero Steve encontró lo que realmente necesitaba, como hacer explosivos. Steve, sin pensarlo dos veces, bajó a la mina con una gran cantidad de dinamita, para volar la entrada al infierno. Sin pensarlo lo encendió, y salió rápido de ahí. Al día siguiente, el rey hizo un anuncio realmente molesto. Dijo que el que se osó a destruir el portal, sería sentenciado a muerte. Steve, sin ninguna prueba en su contra, quedó libre. Pero el avaricioso rey no se quedaría así. Steve se fue a descansar, en una casa que hizo fuera del reino. Cada vez se sentía más extraño, no dormía, no le daba hambre, solo sentía culpa por todo lo que había pasado. Steve solo leía el libro, aprendiendo cada vez más cosas que le pudieran ser útil en el futuro. Pero en su soledad, no sabía lo que en realidad pasaba. El rey, al haber perdido su primer portal, quiso hacer uno propio. En uno de los libros del infierno, estaba una guía paso a paso de cómo hacer un portal. El rey, junto a todos los objetos que había encontrado, les ordenó a sus trabajadores crear una sala en la mazmorra del castillo. En esta sala los constructores crearon un segundo portal. Pero no sabían que habían abierto la puerta del mal. Al abrir el nuevo portal, una esencia de maldad recorrió la sala a tal modo que los trabajadores corrieron de miedo.
El rey reunió un nuevo grupo de soldados para viajar de nuevo a otro mundo, pero casi nadie se arriesgaban a ir. El rey molesto tomó a las personas que pudo, y junto a ellos, les ordenó liberar a todos los prisioneros del reino. Entre las personas que fueron obligadas a ir, estaba Alex. Esta no se pudo negar, pero pudo mandar a un niño a que le avisara a Steve. Pero algo más estaba creciendo dentro del reino, en su ignorancia. Cuando los soldados entraron a la sala todos sentían un miedo terrible, pero no pudieron negarse. Dentro del portal se dieron cuenta que no estaba en el mismo mundo que antes, por mucho era peor. El lugar era una especie de mundo flotante sobre un abismo eterno, el cielo era negro, y solo se sentía un silencio que podías escuchar tu sangre fluir por tu cuerpo. Sin más que hacer, Alex y los soldados se pusieron a minar el suelo seco del horrible mundo. Pero afuera era donde realmente comenzó la pesadilla. Cuando el niño le dijo a Steve lo que pasaba, se puso la armadura y corrió al reino, pero cuando llegó ahí, el reino se había convertido en un pueblo de muertos vivientes. Sin saberlo, los guardias que volvieron del infierno, se habían contagiado de los zombies Pigman del inframundo, convirtiéndose así en zombies, y contagiando a todas las personas que muerdan. Steve luchó por un largo rato contra ellos, veía como personas corrían al bosque para escapar, pero Steve tenía que ayudar a Alex, se hizo paso entre los monstruos, hasta llegar al castillo. Mientras tanto, en el fin, Alex y los demás estaban en la boca del lobo. Cuando estos minaban, sentían algo moviéndose encima de ellos. Cuando se dieron cuenta ya era tarde. Encima de ellos estaba un monstruo gigante. Era un dragón negro. Cuando los guardias lo pudieron ver, la mitad de ellos habían sido golpeados. Estos comenzaron a cambiar físicamente. Su piel se estaba volviendo negra, sus brazos y piernas se estiraban fuera de proporción, y su mandíbula se hacía cada vez más grande. Se convirtieron en monstruos horribles. De inmediato comenzaron a atacar a los demás guardias, transformándolos también en monstruos. Alex se escondió detrás de un pilar rezando que no la encontrara. Mientras Steve se abría paso entre los muros del castillo, al final encontró el portal. Sin pensarlo saltó adentro de él. Cuando estaba dentro, un enorme grupo de monstruos estaba delante de él. Steve sabía que no estaba en el infierno. No, esto era peor. Cuando Steve vio el dragón, un miedo le recorrió el cuerpo, pero al fondo pudo ver a Alex. Estaba detrás del pilar de obsidiana, pero un monstruo la había encontrado. Steve corrió contra el monstruo y lo sostuvo para que no atacara a Alex. Alex también saltó sobre él para ayudar a Steve, pero el monstruo se teletransportó de nuevo al mundo real. Como era de día, el monstruo desapareció, y Steve y Alex quedaron en medio de la nada. Steve le explicó lo que había pasado a Alex, y ella y él no sabían qué hacer, solo que el mundo se convirtió en un lugar lleno de maldad. Pero había una esperanza. En la guía había un artefacto mágico, que desaparecerá el mal del mundo, y dará un nuevo comienzo. Así comienza la aventura de Steve y Alex.